Bien, ayer hemos llegado a definir qué era un gas ideal, hemos definido la ecuación de gas ideal, después habíamos hablado de grados de libertad, hablamos eh, definimos un estado, ¿no? Después hablamos de los cuatro procesos, adiabático, isotermo, isócoro y isóbaro. Después, bueno, también, bueno, con los grados de libertad vimos ¿cómo es? Los diferentes, ¿cómo es? Las posibilidades de movimiento de cada una de las moléculas, las configuraciones que vamos a ver, monoatómico, diatómico y poliatómico. Y después, lo último con lo que vimos fue, definimos trabajo. Fuimos definiendo trabajo y vimos cómo se calculaba para los cuatro procesos, adiabático, eh, isócoro, isotermo y isóbaro. ¿Bien? Y habíamos hablado también, así como dijimos que P por B igual NRT va a estar una y otra vez, la otra ecuación que va a estar una y otra vez también va a ser delta U igual U más W. Estas dos ecuaciones son las que tienen que grabarse a fuego porque van a estar siempre. Que todas las otras ecuaciones que tenemos nosotros, la mayoría en realidad salen de estas dos. Salen de acá. Gran parte. Otra ecuación que vale siempre es esto. Esta es otra que va a valer siempre. Estas son como las tres que valen siempre. Las otras, si se fijan, son como casos especiales. Bueno, perdón, y faltó una, ¿no? Del, delta U igual al grado de libertad sobre 2 por NR delta T. Estas son las cuatro que valen siempre. La ecuación de gases, la primera ley de la termodinámica, la definición de trabajo como la integral y la definición del delta U, de energía interna. Nosotros habíamos visto, ¿sí, Felipe? Sí. Ah, no, pensé que iba a decir algo, no, perdón. Y después, eh, vimos cómo aplicar la definición de trabajo a cada uno de los cuatro procesos, ¿no? En el isócoro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en el isócoro con el trabajo? Y yo creo que era Sí. volumen constante, ¿no? Ahí está. Como el volumen es constante, no hay trabajo. O sea, para que haya trabajo nos interesa que haya un cambio de volumen, justamente. Después, en el isóbaro, Es menos P por la integral del delta volumen. ahí está. Después, en el adiabático, ¿a qué es igual el trabajo? Igual al delta U. Ahí va. Claro. Y en el isotermo, ¿qué hacíamos? En vez de poner P, ¿qué poníamos? Ahí está. Despejamos la P NRT es acá. constante. Ahí va. Ahí está, perfecto. O sea, nos queda NRT y o B. B es la variable. O sea, nos va a quedar la integral de uno sobre B. Acá. Que la integral de uno sobre B sale con logaritmo, ¿no? Bien. Ahí el repaso de lo que hemos visto ayer. O sea, más que la grandes rasgos fue eso. Ahora, como nosotros vimos cómo se calculaba el trabajo para cada proceso, vamos a ver cómo calcular el calor para cada proceso ahora. Ya hemos dicho, ¿no? Para el adiabático, ¿qué pasa? El calor de un proceso adiabático, No cero. cambia. Después el calor de un proceso isotermo,
Es cero igual a menos el también. trabajo. No, es igual Ah, perdón. a menos el trabajo. Porque en un proceso isotermo lo que sabes es que el delta U es cero. O sea, te queda Q más W igual cero. Sacando el Ahí está. trabajo con lo de la integral, que metemos el nRT sobre B, sabemos que el trabajo es igual a eso y el calor es igual a menos a la integral con el logaritmo. Bien. Nos quedaba por ver entonces cómo era el calor de los procesos isócoro y isóbaro. Para eso, vamos a definir primero dos cantidades, que son Cp, que va a ser la capacidad calorífica a presión constante, y Cv, que sería lo mismo, pero a volumen constante. Para definir bien esas dos cantidades, primero voy a hacer un paréntesis y definir esta otra, el Ce, que es el valor específico. ¿Qué es el calor específico? Esto es para gases. Esto es para sólidos y líquidos. O sea, acá seguimos en gases. Acá ya estaríamos dando el salto a sólidos y líquidos, que después tenemos que ver, ¿no? Pero me interesa igual hacer, porque es más fácil explicarlo con el calor específico y después saltar a CP y CB. ¿Qué es el calor específico? Ahí está. Es la energía que necesita un sólido y un líquido, un gramo o un kilogramo, un sólido y un líquido, depende de la unidad, para aumentar en 1 grado Celsius o un Kelvin su temperatura. Aumentar o disminuir, ¿no? Energía necesaria para que un disminuya su temperatura. Que no nos interesa ahí si es en Kelvin o Celsius porque es lo mismo. Recuerden que cuando hablamos de delta temperatura es lo mismo si trabajas en Celsius que trabajas en Kelvin. Entonces, el calor específico, o sea, perdón, el calor para un sólido y un líquido lo podemos calcular como la masa de sólido y líquido a la cual le quiero aumentar o disminuir la temperatura, por el calor específico del material, por la variación de temperatura que voy a darle. Por ejemplo, tengo 100 gramos de agua, ¿no? A la cual quiero llevarla desde 10 grados Celsius a 99 grados Celsius. Quiero que esté a punto de hervir, ¿no? Quiero hacer un mate, quiero llevarla a 99 grados Celsius. Quiero hervir el agua casi. El calor específico del agua es eh, no, no te decimos qué cosa. 4180 joule por kilogramo Celsius.
Pues como hay variación de temperatura, es lo mismo. Acá una variación es lo mismo si lo pongas uno y otro. Lo primero, tengo acá en kilogramos, voy a tener que pasar la masa a kilogramos también. Entonces, ¿cuánto me da esa energía? 0,100 kilogramos por 4180. Ok. C, CB, Joule, kilogramo Celsius. Y la variación de temperatura serían 89 grados Celsius, ¿no? Sería la temperatura final menos inicial. Donde sí tiene que poner sí o sí. 37.202. ¿Cuánto? 37.202. 37.200 Joule. Así, ¿esto te dio? 202. 200, 2, 2. 12. 2. 37.202. Así. Ahí está. Nada. Como es un número muy alto, lo que podemos hacer es ponerlo en kilojoule. Así. Lo que les iba a decir acá, ¿no? Como tienen, siempre tengan esto, ¿no? Como tienen los dos valores de temperatura, pueden trabajar en Celsius sin problema. Ahora, si tienen una de las dos temperaturas y la otra es incógnita, sí o sí tienen que trabajar en Kelvin. No pueden trabajar en Celsius. Si, por ejemplo, les hubieran dado, tiene valor de calor que van a dar, y, por ejemplo, no tienen la temperatura final. Ahí sí o sí tienen que trabajar en Kelvin. No pueden trabajar en Celsius. Después, igual con esto, vamos a retomarlo después, más adelante. Pero la idea entonces, tengo el calor específico, en realidad es propio de cada material. Este, por ejemplo, es el calor específico del agua líquida. El hielo tiene otro calor específico. Y si cambio de material, tiene otro calor específico. Fíjense que cuanto más grande el calor específico, más energía tengo que dar para aumentar 1 kilogramo, 1 grado. La capacidad calorífica, tanto a presión como a volumen constante, es parecido. O sea, el CP vendría siendo la energía para que un mol aumente su temperatura en condiciones de P constante. Y se ve lo mismo, pero con P constante. Es la misma idea, solo que en vez de hablar de 1 kilogramo, hablamos de un mol. O sea, esto porque es difícil. Es 1 kilo un gas, entonces hablamos de mol de gas directamente. Pero la idea es la misma. Con la diferencia, con la gran diferencia que no vamos a hablar tanto de hacer diferencias según el gas que es. O sea, si por ejemplo es agua, vapor de agua, si es oxígeno,
nitrógeno, hidrógeno. No vamos a hablar tanto ahí, sino más de cómo es la característica del gas. Vamos a hacer diferencia de cuánto vale Cp y cuánto vale Cv. Entonces, vamos a decir que Cv es grado de libertad entre 2 por R. Esto es lo que le decía. ¿A qué nos va a interesar acá a nosotros? No tanto qué gas es, sino cómo es su estructura. Si es monoatómico, diatómico o poliatómico. Y Cp, vamos a decir primero que es Cv más R, o sea, grado de libertad entre 2 por R más R. Y vamos a decir que el gamma, que hemos definido, ¿no? Ayer, lo definimos para hablar de adiabático, es Cp sobre Cv. Vamos a definirlo también así. Vamos a hacer una tabla para que les queden los valores. Entonces sería monoatómico, Cv, Cp, gamma, diatómico, poliatómico. Si tengo un monoatómico, ¿cuánto me da el Cv? En medio ser. El Cp, si este me da 3 medios, ¿no? Le sumo otro, 5 medios. El gamma, si pongo a dividir aquello, me queda 5 medios R sobre 3 medios R. El dividido 2 se va, el R se va, ¿qué me queda? Tercios. El diatómico, el Cp, este, de quintos, acá, el Cp, y el gamma, está. Cada uno en función del grado de libertad tiene un valor diferente. Y ahora, ¿cómo definimos el calor? Tanto a presión constante como a volumen constante. Sí, es lo que hicimos para sólidos y líquidos. A presión constante. Vamos a hablar de QP. Y va a ser. En sólidos y líquidos hablamos de la masa, ¿no? Pero dijimos, en vez de hablar de la masa, ¿qué vamos a hablar nosotros en gases? O sea, la cantidad química por la capacidad calorífica, el Cp, por ¿qué me interesa? Si tengo un proceso de calor, ¿qué voy a querer? ¿Una diferencia de qué? Ahí está. Siempre cuando hablen de calor, hay una diferencia de temperaturas.
Una cosa para que les quede ahí sonando. Si hay una diferencia de temperaturas, no, perdón, si hay calor, hay una transferencia de calor, tiene que haber una diferencia de temperaturas. Pero si hay una diferencia de temperaturas, no siempre necesariamente hay calor. Hay transferencia por calor. Porque ¿por dónde puede haber una transferencia de energía? Por trabajo. El trabajo puede generar una diferencia de temperatura también. Si hay calor, hay diferencia de temperaturas. Pero si hay, usualmente, ¿no? Y si hay, ahora, si hay diferencia de temperatura, no necesariamente hay calor. Para gases, ¿no? Para un sólido líquido, sí. No hay otra chance que no haya. eh, si hay intercambio por calor, necesariamente hay diferencia de temperatura. Y ahora el CB, el QB, perdón, lo mismo, pero en vez de poner CP, ponemos CB. Y ahí están los cuatro calores, ¿no? Adiabático cero, isotermo igual, igual a menos el trabajo, y QP y QB lo tenemos por acá. Bien, lo borro acá. Un ejemplo, tenemos un pistón que está atrapando un gas. Los laterales de acá del recipiente que contiene el gas, así como el pistón, son adiabáticos. Sin embargo, la base es aterma. ¿Qué va a implicar que la base sea aterma? Acá hay transferencia de calor, de energía en forma de calor. Acá usualmente acá le van a poner que tiene una reserva acá, o una fuente, acá abajo. Que les diga que es una fuente, una reserva, lo que implica es que va a intercambiar energía. Esperen que le pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si traigo, por ejemplo, traigo un vaso, una taza, agua caliente, ¿no? El agua a 99 grados, ¿no? La traigo en el termo, y traigo otro termo con agua prácticamente a punto de congelar, ¿no? Una agua a punto de hervir y una agua a punto de congelar, ¿no? Y vengo y las pongo las dos en una olla, ¿no? Vengo y las pongo en una olla. ¿Qué va a pasar con el agua, esas dos aguas, si las mezclo? Vamos a decir que las dos son un litro de agua. Un litro de agua a punto de hervir y un litro de agua a punto de congelar. Queda a 50 grados, ¿no? Quedaría a 50 grados, ¿no? Suponiendo que no interactúe con el ambiente, ¿no? Que lo pongo en un recipiente adiabático. Bien.
Si ahora suponemos que no lo pongo en un recipiente adiabático, ¿no? O mejor vamos a cambiar un poco el ejemplo. Tengo el agua hirviendo, ¿no? Imaginen que agarro, tengo una piscina en mi casa, ¿no? Al aire libre, un día en julio, frío. Tengo el litro de agua hirviendo en el termo y lo echo a la piscina. Está llena de agua, fría, ¿no? Porque es abierta y hace frío, está en invierno, ¿no? ¿Qué pasa con el agua caliente? Se enfría. El litro de agua caliente, ¿le hace algo a la piscina? Suponemos que la piscina está a 4 grados Celsius, ¿no? El litro de agua 99, 100 grados Celsius, ¿le hace algo al agua de la piscina? O sea, la temperatura, ¿no? ¿Le hace algo? O sea, ¿va a generar que la piscina aumente de 4 a 5? ¿De 4 a 6? Capaz que 4,01, 4,1, 4,2. Y es mucho. O sea, no le va a hacer nada, ¿no? No le va a usar un aumento de temperatura. En todo caso, la piscina va a enfriar al litro de agua y ya está. Y después va a quedar como estaba. El litro de agua no le va a afectar a la piscina, ¿no? Por la dimensión de uno frente a la del otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuente de reserva es justamente esto. La piscina frente al litro de agua. O sea, hablamos de algo que intercambia energía, pero por sus dimensiones, frente a la del gas, por ejemplo, en este caso, no cambia, por más que intercambia energía en forma de calor, ya no tiene un equilibrio térmico. O sea, se encuentra en equilibrio, no vas a verse alterado por el gas en este caso. Por ejemplo, si yo traigo acá, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿no? Lo traigo acá, ¿no? Acá en la clase acá, ¿no? Imagina acá en mi mano tengo un cubo de hielo. ¿Con quién intercambia energía el cubo de hielo? Suponemos que no lo dejo sobre algún recipiente, ¿no? Sobre algo acá. ¿Con quién intercambia energía ese cubo de hielo? El aire. No sé, hoy creo que había 27, 26 grados, ¿no? El cubo de hielo que va a estar vamos a decir, a -1, por ejemplo, va a intercambiar energía con el aire que está a 27. ¿Qué va a pasar con el cubo de hielo? ¿El cubo de hielo puede cambiar la temperatura del ambiente? No. ¿Quién sería la reserva, la fuente para el cubo de hielo? El aire. Si tengo el hielo acá, lo podemos pensar como una fuente, una reserva, como algo que tiene energía infinita para intercambiar energía. Tiene energía infinita. Comparado con la energía que pueda tener el gas o en este caso el hielo, ¿no? Ahí está. O sea, intercambia energía, pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa solo da energía. O recibe, solo recibe. Por ejemplo, si fuera una reserva súper fría, o sea, solo va a recibir energía. O sea, si el gas está mucho más caliente que la reserva, por ejemplo, si el gas está a 300, 400 grados y la reserva es el aire, va a estar entregando. Pero eso, lo que haga el gas no le va a importar a la reserva, no le va a afectar a la temperatura de reserva. O sea, va a mantenerse siempre a temperatura constante. Bien, bueno, tengo que borrar acá.
volviendo acá al pistón, ¿no? El pistón normalmente nos van a dar dos datos del pistón. Uno es la masa del pistón y el otro es el área, la sección. Nosotros vamos a calcular siempre sobre el pistón, o sea, lo que nos va a interesar sobre un pistón va a ser siempre esto. Que los procesos acá en el gas se dan de manera cuasi estática. Esto implica que es como si estuviera todo en equilibrio. Vamos a hablar que se va a dar esto como si estuviera en equilibrio. O sea, para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Para que un objeto esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas? La fuerza neta es a cero. Bueno, ¿qué fuerza tenemos sobre el pistón? ¿Ah? ¿Tiene masa? Eso, MP por G. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas hay sobre el pistón? La que le hace el gas al pistón. ¿Y cómo la vamos a escribir? Ahí está. El gas le hace una presión hacia arriba. Esta sería la presión que le hace el gas sobre la cara inferior. O sea, el gas va a empujar hacia arriba el pistón. ¿Y qué más? Como el gas empuja el pistón hacia arriba, ¿quién lo empuja hacia abajo al pistón? El aire lo empuja hacia abajo. Acá tenemos presión atmosférica, P0. Bueno, pero ahí está. Para transformar una presión en una fuerza, recuerden que presión es fuerza entre área. Entonces la fuerza es presión por área. Bueno, ¿qué fuerzas tengo hacia abajo? Perdón, vamos primero, ¿qué fuerzas tenemos hacia arriba? Presión del gas por la sección del pistón. Y ahora hacia abajo, P0 por la sección. Y también tenemos el peso del pistón. Y todo esto, como dijimos que son procesos que son cuasi estáticos, en equilibrio, tiene que sumar cero. Nosotros queremos ahora despejar la presión del gas, que nos va a quedar la masa del pistón por G, más P0 por A, todo dividido A. Bueno, que acá lo podemos reescribir, ¿no? Como P0 más la masa del pistón por G entre A. Esto para el caso de un pistón que, ¿qué tiene en particular? Por ejemplo, no tiene topes, no tiene un tope de pistón, no tiene un resorte, que son otras cosas que se pueden agregar. O sea, las otras cosas, ¿por qué insisto tanto con el tema del sistema pistón, cilindro pistón? Porque es algo que aparece bastante en ejercicios de examen, aparece bastante en los exámenes. ¿Qué puede tener agregado esto? Que acá tengo un resorte, por ejemplo. Puede tener un resorte acá. Otra cosa que puede aparecer es que tenga unos topes por acá. ¿El resorte qué va a generar? Va a haber otra fuerza, que dependiendo de la longitud natural del resorte, del LC del resorte, si va a ser una fuerza de compresión o de extensión. Y el tope, estos topes que van a generar.
Si el pistón justo se apoya en uno de los topes, o sea, superior o inferior, ahí está. Ojo, la presión límite no, el volumen. La presión va a poder seguir aumentando. ¿Qué es lo que va a generar? Que esto, si por ejemplo, si aumenta la presión, se va a expandir y llega hasta acá, ¿no? Hasta el tope superior. Se puede seguir aumentando la presión, pero el volumen va a quedar fijo. ¿Y eso qué va a generar? Que acá el tope te da fuerza, te da una mayor fuerza hacia abajo, para aguantar la presión que te está aumentando el gas para acá. Como le vas a aumentar la presión, la fuerza que tienen que hacer cada uno de los dos topes es más grande. Y lo mismo hacia abajo. ¿Cómo se daría si fuera hacia abajo? El pistón de escada va a quedar acá, apoyado, ¿no? La fuerza que hacen los topes, ¿hacia dónde es? Hacia arriba ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tendría que pasar acá? Que la presión del gas disminuya, baje mucho, el gas se comprima, llega hasta acá, ¿no? O sea, la presión atmosférica, ¿no? Y el peso del gas, y el peso entre la presión atmosférica y el peso del pistón sea mucho más grande que la presión del gas. Entonces, para evitar que esto se baje, va a aumentar la fuerza de los topes, hacia arriba ahora. O sea, puede cambiar un poco el sistema dependiendo de la configuración, ¿no? Si hay resortes, si hay topes. Y lo otro que hay que tener en cuenta con esto es eh, que normalmente les van a decir, voy a hacerlo acá de vuelta, va a tener el pistón, que se puede, hablando del pistón, ¿no? Se puede mover o desplazar sin fricción. Supongamos un caso normal como, ¿sí? O sea, normalito como es. O sea, que no hay nada. O sea, como acá. O sea, solo es el pistón con las paredes. Se puede mover sin fricción y pasa de un estado 1. Vamos a poner que este sería el estado 1 el pistón a el estado 2. ¿Qué podemos decir de la presión ahí? Si planteamos el mismo equilibrio de Pero fuerzas que para el estado 1, ¿no? Para 2. ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Sí? El P0, P0 para, si lo pasamos fuerza ya, y o sea, es el mismo equilibrio de fuerza de la vez pasada, ¿no? Entonces, esto por esto. Si acá hubiera fricción, no podríamos decir eso, porque ahí aparecería otra fuerza de fricción, se mueve para abajo, para arriba. No está en este caso, porque les aclara que no hay fricción justamente. Entonces, si tenemos un pistón sin resorte, sin tope, sin fricción, que el proceso se realiza de forma cuasi estática, la presión, ¿cómo es? ¿La presión cómo es? Sí. De 1 a 2, ¿cómo es la presión? ¿Cambió algo la presión de la vez pasada? Solo cambia volumen, ¿no? Pero la presión cambia. aumentaría la ¿Qué? presión del gas. La presión del gas se mantiene constante.
¿Qué es lo que cambia entonces? ¿A qué era igual la presión del gas? La presión a qué es igual. P por B igual nRT, ¿no? Ahí está. O sea, si pasemos para un lado lo constante y para el otro lo no constante. P constante dividido NR constante, ¿no? Y del otro lado lo no constante, o sea, temperatura sobre volumen. O sea, en el estado 1 tenemos temperatura 1 sobre volumen 1. Y en el estado 2, temperatura 2 sobre volumen 2. ¿No? El volumen 2, ¿cómo es respecto al 1? Acomodemos volúmenes, volumen sobre volumen y temperatura sobre temperatura. Temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual a volumen 1 sobre volumen 2, ¿no? ¿Cómo es volumen 1 respecto a volumen 2? O sea, esto me da hasta 1. ¿Y esto? Entonces me tiene que dar, o sea, volumen disminuye, temperatura, la temperatura también disminuye, ¿no? O sea, puede ser la presión constante y se va a cambiar lo otro. Está. Sí. O sea, la idea es la misma. O sea, si algo se mantiene constante, lo sacan para afuera. O sea, no, que no les va a alterar, no les va a cambiar. Sí, en este caso no. Porque la presión del gas, cuando hay un pistón, siempre la tienen que ver como equilibrio de fuerzas del pistón. Si el equilibrio de fuerzas sobre el pistón no cambia, la presión no cambia. Por eso es que le decía, si hubiera tope, sí. O por ejemplo, si agarro y digo, cuando llego a este volumen, se fijó el pistón acá. Porque ahí como que lo estoy fijando, estoy haciendo otras fuerzas. Cambié el equilibrio de fuerzas. Ya no son estas tres fuerzas, aparece otra fuerza más. Por ejemplo, si esto está bajando, ¿no? Y yo digo, ahora lo fijé en esta posición. Para fijarlo acá, es como que le ponga topes. Lo mismo que es como que le estoy haciendo fuerza hacia arriba, ¿no? Si fijo algo en un punto. Entonces, como ya no es el mismo equilibrio de fuerzas, ¿tá? Si le agregamos ahí esta fuerza, vamos a llamar F, ¿qué le quedaría? La presión del gas por A más. Le puse F de los lados, pero la ponemos una vez sola, lo mismo. Menos P0 por A menos MPG, ¿no? ¿Cuánto me da la presión del gas ahora? P0 más MPG sobre A menos esa fuerza F entre A. Aparece otro término más. O sea, si no hay ninguna otra fuerza nueva, la presión se mantiene constante. Vamos a ver qué pasa cuando hay un resorte. Una situación parecida a esta. ¿Qué pasa cuando está el resorte? Eh, Bien, ¿cómo calculamos ahora ahí? Si tenemos un resorte. Para el estado 1 primero, ¿no? Vamos a suponer que L1 y L2 son los dos mayores a L0, ¿no? O sea, está tirado siempre el resorte.
Hacemos lo mismo de antes. La fuerza sobre el pistón, ¿qué fuerzas habría? Estado 1. Estado 1 y después el estado 2. ¿Qué fuerzas habría sobre el pistón? La P0, ¿no? P0 por A, ¿sí? ¿Qué más? Peso del pistón, ¿qué más? Presión del gas hacia arriba, presión del gas por A, fuerza elástica hacia, si estás tirado, ¿no? Fuerza de resorte para abajo. ¿Cuánto nos da la fuerza del resorte? ¿Cuánto les queda? ¿O cómo la calculan, la fuerza del resorte? ¿No? El delta L es, ahí está, que en el caso 1 sería L1 menos L0. Si fuera un problema de física 1, diría, está, ahí está bien. Está. Pero el problema acá es que a nosotros esto no nos va a gustar y no vamos a usar esto. El L0 no me importa. El L0 sí, lo podemos dejar quieto. Este es el que no. Si queremos expresar una fuerza elástica genérica, ¿no? Para cualquier L, ¿no? Sería algo así. L variable, ¿no? Un L variable entre L1 y L2. Podemos separar esto así, K por L menos K por L0, ¿no? Esto lo conozco. Esto es lo variable. Entonces, en vez de poner L, ¿qué puedo decir? A ver si se les ocurre. Ahí está. Yo tengo volumen, conozco esta sección, una altura, H, puedo decir que el volumen es área por altura, ¿no? Si quiero la altura, puedo decir que es volumen sobre área. Entonces, volviendo para acá, en vez de poner el L, puedo decir el volumen sobre la sección. Sería el volumen 1 sobre la sección. No. Ponemos esto. No, perdón. Acá volumen 1 no. Volumen solamente. Porque este es genérico. ¿Por qué? Porque probablemente después, cuando tengan esto, por más que ustedes conozcan L1, a ustedes le van a pedir calcular trabajo de esto. ¿Y con cómo definimos el trabajo nosotros? Con volumen. Presión en función de volumen. Acá está el volumen que tenemos que integrar. Vamos a tener que integrar un polinomio. Entonces, volviendo a esto. ¿Cómo les queda acá la presión entonces? Hacemos el equilibrio de fuerzas, ¿no? Presión del gas por A, ¿no? Positivo, más la fuerza elástica. K por B sobre A, menos K por L0, menos P0 por A, menos MP por G. Todo esto igual a 0, ¿no? Acá hicimos el equilibrio de fuerzas, simplemente. Sustituyendo la fuerza elástica por esto que llegamos, ¿no? Acá le dejamos genérica la fuerza elástica, ¿no? En un volumen genérico. Podríamos haberlo puesto para un valor o el otro, pero en realidad nos va a interesar más eh, una presión genérica, por cualquier volumen.
Si despejamos la presión del gas de ahí, ¿no? ¿Cuánto queda? Presión del gas por A. Sería P0 más MPG menos K por B sobre A más K por L0, ¿no? Fíjense que esto, constante, P0 es fijo, A es fijo, MP es fijo, G es fijo, K es fijo y L0 es fijo, ¿no? Son valores fijos para problemas. Lo que varía es el volumen, simplemente. Acá igual, la presión del gas, ¿cuánto les va a quedar? Paso el A dividiendo, P0 más MP por G sobre A, sigue siendo fijo, no varía. El KB me queda KB sobre A cuadrado. Y acá nos queda más K por L0 entre A. Fíjense que de nuevo lo mismo, ¿no? Todo esto fijo, todo esto fijo, esto es variable. ¿Y cómo varía? Es una función de primer grado que varía, ¿no? Simplemente. Si yo quiero el trabajo ahora, sería el trabajo es la integral de volumen 1 a volumen 2 ¿de quién? De la presión en función del volumen. Por eso es que nos interesa llevarlo a que aparezca el volumen y no el L. Porque lo que nos va a interesar para después poder calcular el trabajo de eso. ¿Cuánto les queda? Vamos a hacer la integral esta. Saquemos primero todo lo que es constante, ¿no? P0 constante, MPG sobre A constante, más KL0 entre A constante. Saquemos todo lo constante para afuera. Todo esto constante, ¿por cuánto lo multiplico? Bueno, hay una integral, lo constante, ¿por cuánto lo multiplican? No, ojo. Nosotros hacemos la integral. Puedo separar la integral como integral de esto de P0 más MPG sobre A más KL0 sobre A menos la integral de B1 a B2 de menos KB sobre A cuadrado. Lo podemos separar así. La integral de todo lo constante más la integral de todo lo variable. Lo constante, ahí está. Lo multiplican por la longitud del intervalo, B2 menos B1. Todo esto más, ahora sí es la integral de esto. Tengo un menos acá, ¿no? O sea, tengo un menos afuera, que es el menos aquel, ¿no? Y tengo otro menos afuera de esto, ¿no? Acá tiene, esto tiene otro menos. ¿Cuánto les da? ¿Cómo les queda esta integral? K a cuadrado sale para afuera, ¿no? Y el B, si lo integran, ¿cuánto les da? B cuadrado entre 2 y lo tienen que evaluar entre B2 y B1. Les queda más, ¿no? Menos. O sea, este menos está afuera, que es el menos de los dos. Y este menos les queda más. Ah, no, no, pues está afuera, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el menos este y ponemos más acá. Ahí.
Y entonces, si después de todo eso nos queda que el trabajo va a ser B2 menos B1 menos B2 menos B1 por. Ven que ya no va a entrar. Ok, vamos para acá arriba. El trabajo entonces va a ser menos B2 menos B1 por P0 más MPG sobre A más KL0 sobre A más K sobre A cuadrado sobre 2 a cuadrado por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Es la integral más difícil que vamos a encontrar, la integral más larga que vamos a encontrar de hacer acá en física 2. Bien. Ah, bueno, ¿se entendió esto? Yo sé que está medio larga, la integral, pero da. Siempre que se aparezca un resorte, para encontrar el trabajo, tienen que hacer siempre esto. Buscar cómo es la presión del resorte, perdón, la presión del gas en función del volumen, que le va a depender de la fuerza elástica, y a eso le hacen la integral. O sea, van a tener que encontrar siempre, cuando tenga un resorte, presión como algo por B más algo. O sea, siempre cuando tengan el resorte, esto. Porque justamente eh, el volumen está variando. Entonces tienen que encontrar cómo va cambiando esa presión. Bien. Entonces hablamos de cómo se unían diferentes estados, ¿no? Y dijimos que tengo dos estados, ¿no? Los grafico en el diagrama PV, ¿no? Por ejemplo, tengo el estado estado 1, estado 2.
Tenemos ahí 4 procesos que conectan 4 estados diferentes. O sea, el proceso 1-2 sería un proceso isóbaro. Después tenemos un isotermo, otro isóbaro y un isócoro. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto forma un ciclo. Un ciclo es un conjunto de procesos que tiene comienzo y fin en el mismo punto. Por ejemplo, si yo empiezo en 1, ¿no? Voy de 1 hasta 2, de 2 hasta 3, de 3 hasta 4 y de 4 vuelvo a 1. O sea, empiezo y termino en el mismo punto. Y lo importante de un ciclo es que el delta U del ciclo, que es igual al calor del ciclo más el trabajo del ciclo, esto es 0. El delta U de un ciclo es 0. O sea, el calor de un ciclo es igual a menos el trabajo del ciclo. Que el calor del ciclo, ¿qué sería? El calor de ir de 1 a 2, más el calor de ir de 2 a 1, de 2 a 3, más el calor de ir de 3 a 4, más el calor de 4 a 1. Y el trabajo, lo mismo, el trabajo de ir de 1 a 2, más el trabajo de ir de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4. Hay cosas que son 0, ¿no? Sin verlo mucho, hay cosas que acaban de ser 0. Eh, por ejemplo, el trabajo de 4 a 1 es un proceso isócrono, 0. No hay variación de volumen. Entonces, son muchas cosas que tenemos que hacer en un ejercicio como esto, de ir viendo calores, trabajos, delta U, presiones, temperaturas, volúmenes para cada proceso, cada estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que tenemos que hacer acá. Son 2 tablas que los van a acompañar en todo ejercicio de este tipo. La primera es una tabla de estados. Estado 1, 2, 3, 4. Presión, volumen, temperatura. Esa sería la primera tabla, ¿no? Tabla de presión, volumen, temperatura. Presión en 1. Presión en 1. La tenemos acá como P1, ¿no? Volumen 1, volumen 1. Temperatura 1, le ponemos temperatura 1. En 2, ¿cuánto es la presión en 2? Vamos a poner acá esto. La presión en 2, ¿cuánto vale? Acá, P1. El volumen en 2 y la temperatura. Después la presión en 3, el volumen en 3, la temperatura en 3, la presión en 4, de 3, volumen en 4 y la temperatura de 4. Esa tabla me sirve porque puedo ver qué es lo que van teniendo en común unos y otros. O sea, me dan el ciclo, ¿no? Como acá. Lo primero que hago es
Armame esa tabla. Es lo primero que tenemos que hacer. Armarnos la tabla esta con... Primero con lo que ya me da la letra, ¿no? Con las condiciones que me da la letra, los valores que me da ya la letra, el problema. Muchas veces hasta el mismo es lo primero que les pide el problema. Indicar valores de presión, volumen y temperatura de cada uno de los estados. Y después la otra que tienen que hacer, la otra tabla que tienen que hacer, es algo parecido, pero para, para procesos. Tenemos el 1, 2, el 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1, sí, calor, trabajo, y el tabú. Tengo que indicar todo eso para cada uno. En este nuestro ejemplo, ¿no? ¿Hay algo que sea cero acá? ¿O algo que ya conocemos? El delta U del El ciclo delta U de siempre. 2 a 3 El delta U de 2 a 3, ¿cuánto es? Es cero, ¿no? 0 Porque la también. temperatura es constante. Y habíamos dicho también que el trabajo de 4 a 1 era cero porque era isócoro. Los delta U, ¿los puedo calcular? Fácil. Tener la diferencia de temperatura lo puedo calcular, ¿no? Completé esta tabla, los delta U los puedo completar acá. Los calores. Calor 1, 2. ¿Qué ese calor sería? A, presión constante, con CP. Lo puedo calcular. El calor 2, 3. Ese no es tan fácil, pero el trabajo sí, ¿no? Y este sería menos el trabajo. ¿No? Este lo podemos hacer como NSP T2 menos T1. Este, ¿cómo lo calculamos? La libertad sobre 2 por R, NR, T2 menos T1. El trabajo, teniendo dos, puedo sacar el otro. Pero si no hiciera eso, ¿cómo puedo calcular el trabajo ahí? Ahí está. Menos P1 por... Ahí está. Siempre volumen final menos inicial. Ahí está. Vamos acá. Este trabajo. Me quedó medio chico el espacio. Menos NRT. ¿Sí? Esta sería T2, ¿sí? Por volumen final sobre inicial. Ahí va. ¿Y esto? Este es lo mismo positivo. NRT2 logaritmo B3 sobre B2. Bien. 3 4. Vámonos. 3 4 es muy parecido al de arriba del todo, ¿no? 3 4. Sería NCP por T4 menos T3, ¿no? Trabajo. Menos P3. ¿Sí? ¿Cómo dijimos? Final menos inicial. B. Ahí está. Que B4 era B1.
menos B3. Y este, da lo mismo que acá, ¿no? Grado de libertad entre 2 por NR, T4 menos T3. Eh, ah, sí, sí, acá, lo voy a cambiar. T2 y T2. Bien. Y el 4,1, ¿cómo calculo el calor? N se ve por T final menos inicial. O sea, T1 menos. Y el delta U, puedo decir que es igual, ¿no? Está. Directamente podemos decir que es igual a esto. No hay problema. Y acá van a tener la suma, ¿no? Entonces esto sumado, suma valores y acá suma trabajos. Listo. Una forma de checar es que esto le tiene que cerrar en cero, ¿no? Esto tiene que cerrar en cero. Y esto no cierra cero. A ver, puedes darle 0,11. Depende del redondeo, pueden llegar hasta 5 si son valores altos. Por ejemplo, si los calores y esto le dan en torno de 1000, por ejemplo, esto le podría dar 5, le podría dar 10. Aproximado. Por los redondeos siempre, ¿no? Tiene que dar un orden, un 1% que les dé está bien, aproximado. Y esas son las dos tablas que van a tener que hacer en cualquier ejercicio de este tipo. Tabla de procesos y de estados, las dos. Eh, más que nada la de estados. Grábense esto en la cabeza. Si ustedes plantean la tabla de estados y la completan, el ejercicio está hecho. Es así. El ejercicio está hecho. Si logran completar esta tabla, el ejercicio está hecho, está culminado. Porque a partir de esa tabla, esto sale. Esto lo pueden sacar. Sobre todo cuando son esos ejercicios que le van a decir, el estado 1, el gas sufre una expansión que va de tal volumen a tal volumen, después está proceso 2, pasa esto, el proceso 3 pasa esto, que son problemas que tienen un montón de texto, que ese montón de texto lo tienen que convertir en una tabla comprimida así. A ver, capaz que no, esto no lo tienen, esto capaz que no lo tienen, esto capaz que tampoco, esto tampoco. O sea, muchas cosas capaz que no las van a tener. Bueno, ahí está en interpretar lo que les dice la letra, justamente. Sacar información de la letra más allá de los valores numéricos. Bueno, bueno, en lo que queda de clase, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, uno de exámenes con esto mismo. Cuadro.
Es el problema 3 de diciembre 23. O sea, hay una parte que no la vamos a hacer todavía, que son las partes D y E. Eso todavía no lo habíamos visto. Fíjense, les dice. En este tipo de problemas siempre de termodinámica es importante ver la letra y desgranarla bien. Nos dice, un sistema de 2 moles, ya tenemos el número de n, de gas ideal diatómico, sabemos el grado de libertad, que sería, si es diatómico, son 5, ahí va. Se encuentra en el estado 1 a una presión de 200 kilopascales y un volumen de 27 litros. Presión 1, volumen 1, 27 litros. Litros no nos gusta mucho, vamos a llevarlo a metros cúbicos siempre. Sufre una compresión isoterma. O sea, el volumen va a disminuir y la temperatura va a mantenerse constante. O sea, estado 2, sabemos que volumen 2 va a ser menor al 1 y que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, ¿no? Hasta alcanzar el estado 2 donde el volumen se reduce a la mitad. O sea, es V1 entre 2 el volumen. Luego el sistema se expande isobáricamente. Si se expande, si se expande isobáricamente, ¿qué sabemos? La presión 3, ¿cómo es? Igual a la presión 2. El volumen 3 es mayor al 2 y ahí les dice que donde hasta alcanzar el volumen del estado 1. O sea, el volumen 3 es igual al volumen 1. Entre los estados 3 y 4 sucede una expansión sin intercambiar calor con el entorno. Si no intercambia calor con el entorno, es una expansión ¿de qué tipo? Una expansión adiabática. Q34 vale 0. Y después, entre 4 y 1, sufre una compresión adiabática. No, perdón, sufre una compresión isobárica. Y ahí vuelve al estado inicial. Vamos a la tabla. Primero, vamos acá. 200 kilopascales es lo mismo que 200.000 pascales. Ese no importa tanto, pero ahora 27 litros
¿Cómo lo paso a metros cúbicos? Ahí está, dividido 1000. 27 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hagamos la primera tabla, la de estados. Presión en kilopascales, volumen en metros cúbicos y temperatura en Kelvin. Bueno, vamos completando con lo que conocemos. La presión 1 es 200 kilopascales. Ya pusimos unidad 200 kilopascales arriba, ponemos 200 simplemente. Volumen, 27 por eso a la menos 3 metros cúbicos. Podemos calcular la temperatura porque tenemos la cantidad de mol. Vamos a completar todo y después vamos para arriba. Tenemos que el volumen 2 es la mitad del 1. La mitad de 27, 13,5 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Qué más conocemos? Volumen 3 es el volumen 1, o sea, 27 por 10 a la menos 3. ¿Hay algo más que conozcamos? No, ¿no? No hay nada más, ¿no? Vamos ahora sí a ir completando, ¿no? La temperatura 1, ¿cómo la puedo conocer? Despejo de PBNRT, ¿no? Me va a quedar presión 1 por volumen 1 dividido NR. Cuando vayan acá, la presión en pascales. Multiplican esto por 1000. El 200 por 1000. Y acá igual, para hacerla más fácil la cuenta, pueden hacer 200 por el 27. Porque el 1000 de acá se anula con el por 10 a la menos 3 de acá. 831. ¿Cuánto? 325. Entonces. Después, la temperatura 2 es igual a la 1. Como tenemos. Siempre que en esta tabla tengan dos datos y tengan el N, sale el otro. O sea, la presión 2, ¿cómo la calculo? NR T2 sobre B2. Y de nuevo lo mismo. Si le sacan el por 10 a la menos 3, no lo ponen el por 10 a la menos 3, ya calculan la presión en kilopascales. 400 kilopascales. Tenemos después que la presión 3 es igual a la 2. Y quiero la temperatura 3. Es muy parecido a lo de acá arriba, ¿no? Presión 3 por volumen 3 sobre eh, NR. Fíjense que todo igual menos la presión que es el doble. No, perdón, que sí, que la presión que es el doble. Va a ser el doble de la temperatura. 650. ¿Sí?
Queda el 4. ¿Qué hacemos acá? Pero lo importante es ver bien, desgranar bien la letra, ¿no? Tenemos el dato de que es Q0, ¿no? ¿Qué hago con eso? Si el Q es 0, ¿qué puedo decir? ¿Qué pasaba si el calor... Ese, ese La ahora no evaluación nos de energía sirve. interna es igual al trabajo, ¿no? Ese es ahí está, lo del trabajo todavía es válido, vale, pero no nos sirve todavía. Presión por volumen a la gama es constante, eso sí. ¿Y el gamma cómo, cuánto les da? Si tienen 5 grados de libertad, el gamma, grado de libertad más 2 sobre grado de libertad. 7 quintos. ¿Cuánto fue que dijiste? 5 tercios. Ese es el del mono atómico. 7 quintos. Para el proceso adiabático, ustedes saben que P por B a la gama es constante para el proceso. O sea, presión 3 por volumen 4, presión 3 por volumen 3 a la gama es igual a presión 4 por volumen 4 a la gama. Ah, falta un dato que no usamos. De 4 a 1, ¿qué pasa? Hay presión constante, ¿no? Porque le dice que se comprime de forma isobárica, ¿no? Para volver al estado inicial de 4 a 1, hay una compresión isobárica. O sea, esta presión es 200. O sea, faltaría encontrar el volumen 4 simplemente. O sea, volumen 4 a la gama va a ser presión 3 por volumen 3 a la gama dividido presión 4. ¿Y el gamma este cómo se lo sacan de encima? Ahí está. ¿Ven qué pasa de este lado? Presión 3 por volumen 3 a la gama sobre presión 4, todo a la 1 sobre gamma. ¿Este? Y nos falta ahora encontrar la temperatura, ¿no? La temperatura 4 va a ser presión 4 por volumen 4 dividido NR, ¿no?
500. Eh, Vamos a chequear. Esperen que chequeo. El volumen allá. No, no, sí, sí, eso sí. Sí, sí. O sea, sería la presión 3 es 400 kilopascales. Volumen 3 es. ¿Dónde está? Ahí. 27. 27 por eso la menos 3. Esto elevado a la gamma 7 quintos. Y todo elevado a la 5 séptimo. Y abajo tenemos. Es. Presión 4, 200. ¿No? 0,044. Sí, sí, sí. 44,3. Y este 529. Cuidado. Tenemos completada la tabla. Les pedí hacer el gráfico PV en esto también. ¿Qué tendríamos acá primero? Un proceso isotermo. Después, del 2 al 3, Isobárico. isóbaro. Ahí va. De acá a acá, de 3 a 4, adiabático. Y de 4 a 1, isóbaro. Ahí va. O sea, sería algo. Si lo graficamos, sería volumen 1 y volumen 2. Después, opción 1, opción 2. No, esto van al revés. Oh, acá sería presión 1, volumen 1, acá, y volumen 2 está acá. Va así. El proceso empieza acá. Después, de 3, el proceso 3, el estado 3 tiene la misma presión que el 2, pero el mismo volumen que el 1.
Después, el proceso 3, del proceso 3 al proceso 4 va por la diabática, ¿no? Ahí está el dibujo. Sería algo más o menos así. Bueno, hacemos la parte del calor, trabajo y variación de energía y le quedamos por hoy. Lo primero, hacemos la tabla. 1, 2, 2, 1, 2, 3, perdón. 3, 4, 4, 1 y no. Tenemos calor en Joule, trabajo en Joule y delta U en Joule. ¿Qué es cero de todo esto? ¿Qué sabemos que es cero? Q era 3, 4. ¿Qué más? No, no hay ningún trabajo cero porque todo, no hay ningún isócoro. Si fuera de 3 a 1, Eh, sí. de 1 a 2 la variación de energía interna es cero. La de 1 a La 2, ahí va, el delta U. ahí está. Y hay otro delta U que también es cero, ¿no? ¿Cuál es cero? ¿Otro delta U que sea cero? Este, sí, ahí va. Bien. Y acá tenemos que ir calculando. Del primero, ¿qué podemos decir? El calor del primero, ¿cuánto vale? De 1 a 2. No, perdón, el trabajo, 1 a 2. El trabajo 1 a 2, ¿cuánto vale? ¿Sí? Por volumen final. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y el calor es igual a menos esto, ¿no? Tres mil joule. ¿Positivo? Porque además acá, fíjense además que el volumen se reduce, ¿no? Se comprime. Si se comprime el trabajo, tiene que ser positivo. ¿Tá? Acá ponen 3744. Entonces el calor es menos eso. 2,3. Calor 2,3, ¿cómo lo calculan? Presión N, constante. NSP por, que sería
T3 sobre T2, ¿no? Menos T2. CP en este caso, ¿cuánto les da? No lo lleguemos a calcular, ¿no? ¿Calculamos CP para este? 7,5. Y la otra que vamos a necesitar es delta U para este. Para 3,2. 2,3, perdón. Grado de libertad sobre 2. NR, lo mismo, T3 sobre T2. Menos T2. ¿Cuál? 18.000. Entonces, ¿y este? 13.503. Ahí deben hacer la diferencia. ¿Mm? Es el trabajo, le sale a hacer delta U menos 1. Bueno, esto es otra cosa. Ese lo pueden sacar. Para chequearlo pueden sacar fácil. Una cosa les iba a decir. Una vez ustedes presentan esta tabla, ¿no? Con los valores. No es necesario que vuelvan a repetir valores acá, ¿no? Pueden escribir como fui haciendo acá. NSP. Si está todo bien referenciado, ¿qué es? Pongan temperatura T3, T2, CNSP, volúmenes, porque todo llama a esta tabla. Porque si no están pasando escribiendo una y otra vez, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Con todo el tiempo que le lleva a escribir todo eso, ¿no? Le estoy hablando para el examen, ¿no? Si ustedes lo hacen así, que todo está bien escrito, bien referenciado que vienen, no pasa nada que no escriban siempre todo, ¿no? El delta U este lo podemos calcular fácil. El 3,4. Grado de libertad entre 2, NR, T4 menos T3. Y teniendo el tabú tenemos el trabajo ahí. Menos 5.028. Este va a dar lo mismo. Y acá ya podemos calcular este, ¿no? A la suma de este más este tiene que dar 0. O sea, va a tener que dar menos algo. 8.477. Bien. Nos falta el 4,1, que el 4,1 es. Podemos calcular fácil el calor.
NSP por T1 menos T4. Menos 8000, 11. ¿Eh? Eso es redondeo, esa diferencia. 63, 67 ahí. Y acá podemos sacar este. Este va a ser positivo, ¿no? Ahí lo saberíamos como delta U menos el trabajo. 3000 algo. Tiene que dar 2000, 2800. No, 2000, no, 3400, más o menos. Tendría que dar 3.396. 3396. 96. Ahí va. Y ahora podemos verificar con acá los calores, calor total y trabajo total. Sería la suma de todo esto y la suma de todo esto. Que tendrían que dar uno el opuesto del otro. El trabajo del ciclo, menos 3.258 joules. 3258. 58. Y vamos a este. ¿Cuánto nos da? 3294. Igual la diferencia acá les da eh, 36. 36, ¿no? 36 yo. ¿Mm? ¿Te dio 6 la diferencia? Ah. Acá con esto, igual acá cruzamos cálculos distintos, ¿no? Pero está, acá con esto, y cruzando datos les das 36 joules. 36 joules es un poquito más de un 1% lo que es. No es nada. O sea, es un poco más de un 1% de diferencia. No, no es mucho. Cierro. Y ahí quedaría. Fíjense que la parte más teórica del ejercicio al principio de sacar la letra, de sacar qué es lo que te hay que hacer. Después empezar a hacer cuenta como, ¿no? Empezar a hacer cuenta de una y otra cuenta. Pero esto es lo que le digo, van a ver que si se pueden a sustituir acá, cuánto es N, cuánto es CP, cuánto es temperatura, para todos, es mucho tienen que escribir. ¿A cuántas hojas terminan entregando si escriben? Sí, eso sí, eso sí. Ahí el valor que quieren escribir, escriban, pero a lo que les diga que si escriben bien la tabla no es necesario escribir, detallar todo lo que van a hacer en cada cálculo. ¿Bien? ¿Se entendió este ejercicio? Después nos queda ver la parte D y E de este mismo, ¿no? Porque era de entropía y de máquinas térmicas que no hemos visto todavía. Mañana seguramente veamos máquinas térmicas y capaz que entropía. Para que llegamos a ver entropía, ¿no? Bueno, si no queda ninguna duda, no, mañana entonces.
Luego. Nos vemos. Luego. Nos vemos.